A continuación, lenguaje, quinto grado. El cuento de ciencia ficción, sustantivos individuales y colectivos. Buen día, sean bienvenidas y bienvenidos a su espacio Aprendamos en Casa. Este día estaremos reforzando los contenidos de el cuento de ciencia ficción, los sustantivos individuales y sustantivos colectivos. Por acá está el profe. Profe, ¿qué está haciendo? Hola, José Mario. Estoy leyendo unos textos. Están tan interesantes que no puedo dejar de leerlos. ¿Y de qué se trata? Este cuento que leo habla de un robot, de carros voladores y otras cosas parecidas. Lo que usted está leyendo es algo sobre ciencia ficción. A ver, José Mario, ¿por qué dices que estoy leyendo un cuento de ciencia ficción? Porque cuando habla de carros voladores, recordé que la ciencia ficción es un subgénero de la literatura de ficción, la cual radica en escribir textos sobre temas de ciencia y tecnología en los seres humanos. ¡Claro! Pues de eso habla este cuento que estoy leyendo. A ver, ¿y me puedes decir un escritor que es muy importante en este género? Claro que sí, Julio Verne. Él profundizó mucho sobre la ciencia y la tecnología en sus novelas. Mira, en este cuento que estoy leyendo se habla mucho de avances científicos y también de los avances que se supone habrá en el futuro. Sí, es que en los cuentos de ciencia ficción habla mucho de historias sobre inventos o experimentos o descubrimientos de la tecnología y de la ciencia. Mira, aquí encontré otro cuento. En la historia se desarrolla en otro planeta y también habla de naves intergalácticas. Sí, es que son muy entretenidos, la verdad. Y si conocemos el concepto y las características de estos cuentos, hasta podemos escribir uno. ¿O no es así, José Mario? Claro que sí. Escribir sobre ciencia ficción es muy divertido y muy sencillo también. José Mario, ¿qué te parece si mencionamos los conceptos y las características y juntos podemos escribir uno? ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Entonces, dime una característica. Bueno, es que utilizan los inventos de la tecnología y de la ciencia sobre la sociedad. ¡Claro! Eso quiere decir que pueden escribir una historia con elementos científicos, ya sea que hable de robots, carros voladores, naves espaciales o seres de otro planeta. Y así es también que sus personajes pueden llegar a convertirse en robots. Sí. Por ejemplo, puede iniciar un personaje como humano y a medida pasa la historia se puede dar a conocer que es un robot. Así es. También otra característica importante es el espacio donde se va a desarrollar toda la acción, que puede ser en la Tierra o en un viaje interestelar. Espera, déjame ver si entendí. Para escribir un cuento de ciencia ficción, tomo elementos de la ciencia y lo combino con mi imaginación. Los personajes pueden ser humanos que pueden convertirse en robots. Y también se pueden desplazar en toda la galaxia con naves espaciales. ¿Es así? Así es, y con esto tenemos muchos elementos para escribir nuestra propia historia. Sí, pero antes de comenzar a escribir, hay que tener en cuenta que, como todo cuento, este también tiene estructura y las principales partes son... Así es, introducción, nudo y desenlace. Muy bien, en la introducción, en esta primera parte, tiene la función de presentar el universo donde se llevan a cabo las acciones de la historia. Así es, también presenta a los personajes. Muy bien, y en el nudo se plantea una serie de problemas y complicaciones que el protagonista o los protagonistas deben resolver, ¿verdad que sí? Así es, y en el desenlace, pues este tiene que ser coherente y también tiene que presentar que los personajes reciben una recompensa o regresan a casa. Muy bien, y para retroalimentar lo que hemos dialogado, veamos la siguiente cápsula sobre los elementos de un texto narrativo de ciencia ficción. Muy bien, veámosla. Un texto narrativo se caracteriza por tener diferentes elementos como el narrador. Es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes. Ser omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe y va relatando la secuencia. O ser testigo, no conoce toda la historia, pero va narrando lo que observa. Los personajes son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Pueden ser personajes principales,
los protagonistas sobre lo que se basa la historia, o secundario, quienes intervienen en hechos puntuales del relato. El espacio es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. El tiempo es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal, quiere decir cronológico, o con idas y vueltas, jugando con los hechos del pasado, del presente y del futuro a lo largo de todo el relato. Las acciones es el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo hasta que se va deduciendo a medida que avanza el relato. Tomando en cuenta todos estos elementos, yo me voy animando a escribir mi propio cuento de ciencia ficción. Bueno, profe, en lo que usted escribe su cuento de ciencia ficción, yo los invito a ver el siguiente video. Hola Leslie, ¿cómo amaneciste este día? Hola, abuelo, muy bien. He amanecido con muchos deseos de que me cuentes un cuento y luego desayunar para ver el Canal 10. Que me alegra Leslie, porque yo he amanecido con muchas ganas de también contarte un cuento. Pero a ver, ¿qué cuento quieres? Quiero ver cuál Vamos está ahí. a ver el libro, vamos a ver el libro. ¿Qué te parece? ¿Este cuento? No, ese ya me lo contaste. ¿Ya te lo conté? Sí. Vaya, entonces vamos a ver. ¿Este cuento? No, el del castillo no. ¿No te gusta? Sí, pero quiero otro. Vaya, entonces, este cuento. Sí, abuelo. Los robots debemos ser atentos. ¡Qué buena elección, Leslie! Has decidido escuchar un cuento de ciencia ficción. ¿Un cuento de ciencia ficción? Sí, Leslie. Yo pensé que había escogido solo un cuento de robots. Ay, Leslie, en el cuento hablamos de robots, pero el cuento es de ciencia ficción. ¿De ciencia ficción? ¿Cómo, abuelo? Explícame mejor. Vaya, Leslie, ¿qué es un robot? ¿Un robot? ¡Es un robot! No, es una máquina que puede hacer cosas por sí misma. Ah, vaya, muy bien, Leslie. Entonces podemos decir que un robot es un logro científico. Sí. Y podemos imaginarnos todas las cosas que estos robots pueden hacer en el futuro. ¡Ah, ya entendí, abuelo! Los cuentos de ciencia ficción hablan de cosas que pueden pasar a futuro, que son logros de la ciencia, la tecnología y cosas así por el estilo. Entonces, abuelo, yo podría escribir un cuento de ciencia ficción si me imagino que los autos vuelan y cosas así. Correcto, Leslie. Ahora que ya sabes que el cuento de robot que elegiste es un cuento de ciencia ficción, ¿por qué no escribes una historia que lleve todos esos elementos? ¡Sí, eso voy a hacer! Quédate escribiéndolo y yo iré a hacer el desayuno. Hola, Leslie, ¿qué estás haciendo? Hola, Dani. Estoy jugando a escribir un cuento de ciencia ficción que me dejó mi abuelo. ¿Te puedo ayudar? Sí, claro. Pero, ¿un cuento de ciencia ficción? ¿Y qué es eso? Ah, los cuentos de ciencia ficción son los que hablan de descubrimientos científicos. Los robots, los extraterrestres y cosas así futuristas. ¡Qué chivo, Leslie! Entonces juguemos. Yo empiezo. Sí. Vaya, había una vez una ciudad llamada Tikrilandia. En esta ciudad, todas las niñas y niños tenían mascotas robots llamadas reciclotas. Estas mascotas tenían la capacidad de transformar los desechos plásticos en otras cosas nuevas, bonitas. En fin, me gusta mucho lo que hemos escrito, Dan. ¿Qué te parece si llamamos al abuelo y se lo enseñamos? Sí, me parece. Llamemos al abuelo, pues. ¡Abuelo! 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 ¡Ven, abuelo! Hola, niños. ¿Qué es lo que me quieren contar? Abuelo, queremos contarte un cuento de ciencia ficción que nosotros mismos escribimos. Me gusta mucho cuando juegan a escribir. A ver, quiero escuchar ese cuento. Vaya, abuelo, ponga mucha atención. Había una vez una ciudad llamada Tikrilandia. En esta ciudad, todas las niñas y todos los niños tenían mascotas robots llamadas reciclotas. Estas mascotas tenían la capacidad de transformar los desechos plásticos en cosas nuevas y bonitas que servían para el hogar, para la escuela y para muchas otras cosas. Gracias a estas mascotas, las
niñas y los niños podían mantener limpia la ciudad, el bosque y el grandioso río. Pero un día algo pasó con las mascotas reciclotas y estas dejaron de funcionar. Todos sabían que la única forma de que las mascotas volvieran a funcionar era con una piedra especial que solo podían encontrar en Marte. Los aventureros Leslie y Danny decidieron tomar prestada la nave espacial de sus padres y volar hasta Marte en busca de la piedra que restauraría a todas las mascotas. Donde vivía Marcelita, la marciana, quien feliz los recibió en Marte y les entregó suficientes piedras marcianas para poder restaurar a las mascotas reciclotas. Y los aventureros Leslie y Danny regresaron muy felices a la ciudad de Titirilandia y repararon a todas las mascotas. De esa manera pudieron mantener la gran ciudad bien limpita. Y fin. Vaya, qué bonito cuento. Me parece mucho este juego de escribir. Es más, estoy sorprendido porque mantuvieron la estructura del cuento de ciencia ficción, respetando el inicio, el nudo y el desenlace. Como somos tus nietos, somos buzos, abuelo. Y ahora les voy a contar el cuento. Vengan, acérquense. Los robots debemos ser atentos. El oficial de pie tras el escritorio la invitó a sentarse con atento gesto. Profe, ¿le gustó el video? Vaya, sí, me gustó el video. Y qué niños, cómo usaban su imaginación. Así es, profe. Tengo una pregunta para usted. Sí, adelante. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la ciudad de la historia de estos niños? La ciudad era Titirilandia. Muy bien. Una última. Muy bien. ¿Qué hacían las mascotas? Reciclaban todos los desechos plásticos y los convertían en cosas bonitas. Muy bien, profe. Pero mira, José Mario, cuando escribes un texto hay que tener mucho cuidado con el uso de las palabras. ¿Por qué, profe? Es que debemos ser muy cuidadosos, porque al usar, por ejemplo, los sustantivos, recuerdan que cuando hablamos de sustantivos nos referimos a las palabras que usamos para nombrar un objeto, una persona, un animal o una idea. Así es, profe. Por eso también es importante recordar que está el sustantivo individual y el sustantivo colectivo. Pero ¿cuál es la diferencia? Los sustantivos individuales son aquellos que nombran a un solo ser. Quiere decir, como por ejemplo, que yo diga pluma, árbol, semilla. Claro que sí, nos estamos refiriendo a un solo objeto. Y al hablar de sustantivos colectivos, nos referimos a los que nombran a un conjunto indeterminado de cosas. Y esto es que a pesar que su estructura es singular, estos hablan no solamente de una sola persona, objeto o animal, sino que de un grupo. Claro, por eso pongamos los siguientes ejemplos. Sería bosque. ¿De qué estamos hablando? ¿De sustantivo individual o colectivo? Colectivo, porque se refiere a una cantidad de árboles. Claro, es lo mismo que decir gentío. Exacto, se refiere a una multitud de personas. Claro que sí. ¿Y qué te parece si vemos unas palabras y las clasificamos según lo que corresponde? Ya sean sustantivos individuales o colectivos. Muy bien, me parece excelente, profe. Y allá en casita también ayúdenos a clasificar las palabras si son sustantivos individuales o sustantivos colectivos. Muy bien, a ver, adelante. Abeja es un sustantivo individual, pero cuando hablamos de enjambre nos referimos a un grupo de abejas, por lo tanto es un sustantivo colectivo. Casa es un sustantivo individual. Caserío es un grupo de casas, por eso es un sustantivo colectivo. Diente es un sustantivo individual. Dentadura es un sustantivo colectivo. Animal es un sustantivo individual, pero si decimos fauna nos referimos a un grupo de animales, por eso es un sustantivo colectivo. Persona es un sustantivo individual, pero si decimos gente nos referimos a un grupo de personas, por eso es un sustantivo colectivo. Soldado pertenece a un ejército, por lo tanto es un sustantivo individual. Gracias, José Mario, por la clasificación de estas palabras.
Y ustedes, amiguitas y amiguitos, los invito a que escriban un cuento de ciencia ficción tomando en cuenta todas las características de las que hemos estado hablando. Y también recuerden leer Los robots debemos estar atentos y aplicar la clasificación de los sustantivos individuales y colectivos que aparecen en la guía de esta semana. Muchas gracias, profe. De verdad le agradezco estar acá con nosotros y enseñarnos sus conocimientos. Este día hemos aprendido sobre los cuentos de ciencia ficción, los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos. Nos vemos hasta la próxima. Aprendamos en casa. ¡Adiós! ¡Adiós!